Buenas tardes. Muchísimas gracias a Bayer y a Redacción Médica por la invitación. Vamos a hablar de cuál es la infraestructura privada y su papel en la colaboración público-privada. Estos son algunos de mis conflictos de interés. Y estos son los objetivos que me pusieron para esta conferencia: discutir el impacto del sector privado en la infraestructura de diagnóstico por la imagen actual y cuáles son las oportunidades y desafíos de la colaboración público-privada. Nosotros somos un grupo privado con 26 centros que trabajamos totalmente en red. Estamos dentro de 12 hospitales privados y funcionamos completamente de forma integrada como un solo departamento de radiología en múltiples localizaciones. El ecosistema actual endemoniado. Más del 80% de los diagnósticos actuales dependen de la imagen y en España se realizan más de 40 millones de pruebas de imagen al año. Tenemos un incremento del número de pruebas debido a múltiples factores: mayor envejecimiento de la población, el porcentaje de pacientes por encima de 65 años es cada vez mayor, como podemos ver en el gráfico superior. También tenemos un incremento de las enfermedades crónicas. A su vez, también tenemos un aumento de la demanda de forma persistente. Además de después de la pandemia, y no precisamente probablemente por la pandemia, los pacientes se han vuelto más exigentes en cuanto a los tiempos de respuesta y los servicios públicos son limitados, lo cual lleva a que las listas de espera incrementen de forma imparable. El aumento de las pruebas diagnósticas se da a nivel global y en el mercado esta gráfica representa el aumento de las pruebas diagnósticas en los últimos 10 años en el segmento privado, y el paciente está teniendo problemas de accesibilidad claros, tanto en la medicina pública como en la privada. Cuando vemos en este gráfico, vemos el número de TAC del 2010 al 2020 en España y la utilización de estos TAC. Hay un incremento de en torno al 20%, pero sin embargo la utilización de estos TAC, el número de pruebas, no va al mismo ritmo. Y igual pasa con la resonancia magnética, aunque el número de pruebas, como podemos ver, es muy inferior, por ejemplo, al que podemos ver en países como Estados Unidos. Otro de los grandes problemas que tenemos es que, aparte del aumento de demanda que hay de pruebas, también hay un aumento de la demanda de radiólogos. Y este gap entre los números de radiólogos que tenemos y el que deberíamos tener cada vez es mayor. Esto es una gráfica de Estados Unidos, pero como la doctora Milagros Martí y desde la SERAN se ha recalcado en múltiples ocasiones, hay un déficit claro de radiólogos y estamos empezando. En Inglaterra se prevé que para el 2007 habrá más de 3.500 radiólogos de menos, y esto hace que también nuestro equipo, que ahora, por ejemplo, una renovación importante del parque tecnológico público, tampoco seamos capaces de dar atención a todos los informes que debemos resolver. ¿Por qué se da esto? Pues probablemente tenemos más falta de profesionales en las zonas de difícil acceso, en la España vacía. También no se forman los suficientes profesionales y también las condiciones de trabajo son subóptimas, como de todo es conocido. Y estamos empezando en otros países, Inglaterra, Francia, Inglaterra, hay un problema muy claro de técnicos. En España todavía no, pero esto también nos va a afectar. Por ejemplo, nosotros hemos utilizado tecnología remota para optimizar el acceso a hacer resonancia o TAC más como una consultoría que como para mejorar la falta de técnico. Pero, por ejemplo, Siemens vende en Alemania hora de técnico con los equipos, como un servicio extraordinario. Nosotros, por utilizar esta tecnología, nos dieron este año un premio en salud digital, pero yo creo que todo este tipo de tecnología nos van a ser cada vez más usuales. Otro de los factores que nos pueden ayudar a corregir es el de la teleradiología. Nosotros no proveemos servicios de teleradiología a nadie que no sea a nosotros mismos, pero el mercado de la teleradiología está aumentando de forma progresiva. Esta es una gráfica de Estados Unidos. Y en una encuesta que se hizo a nivel europeo, publicada en European Radiology, podemos ver cómo en muchos hospitales se utiliza la teleradiología como parte del flujo de trabajo normal,
también como segunda opinión para hacer guardia o a veces cuando hay problemas de capacidad. Bueno, hay muchas ventajas e inconvenientes de la teleradiología, pero al final, queramos o no queramos, vamos a tener que convivir con ella. En Inglaterra, el sistema actual es que muchos hospitales públicos y también centros privados son meros captadores de imágenes y todo lo hacen grandes empresas de teleradiología los que hacen los informes. Este es un modelo que aquí todavía parece lejos, pero muy probablemente es al que nos tengamos que adaptar. Otra de las grandes esperanzas es la inteligencia artificial. ¿Cuáles son los motivos por los que los radiólogos necesitamos la IA? Pues probablemente el primero es la escasez de los radiólogos. Pero la IA no resuelve este tema. Cuando vemos que el 30% de los datos mundiales son de salud y que el 90% de estos, es decir, aproximadamente el 27%, son de imagen médica, nos damos cuenta de que los radiólogos somos carne de cañón de la inteligencia artificial. En 2018, el 80% de las aplicaciones aprobadas por la FDA o con marcado CE eran de radiología. Este porcentaje solamente ha incrementado y también se espera que incremente. Pero la IA, ¿cómo está entrando en los servicios de radiología? Bueno, realmente lo podemos aplicar en muchos campos, desde la adquisición de la imagen a la interpretación. Pero realmente ahora mismo está más embutida en la adquisición de la imagen o en la mejora de los flujos de trabajo. Por ejemplo, este es un prototipo de una resonancia de Philips que es parecido con una cámara en el techo, muy parecido a como ya existen los tags de última generación, que lo que te hace es detectarte automáticamente la detección del paciente, te dice si una antena está bien colocada o no, te hace el centraje automático de la máquina, te dice si hay una parte del cuerpo que puede chocar. Lo que te está aumentando es la velocidad del flujo de trabajo, la seguridad del paciente y la reproducibilidad de los estudios. Para esto es donde estamos utilizando la IA. También en la adquisición, tanto en TAC para reducir dosis o en resonancia magnética para mejorar la calidad de los estudios, repetir menos pruebas y ser más rápido. Nos aumenta la productividad. Pero, sin embargo, la inteligencia artificial interpretativa, aquella que nos ayuda a hacer diagnósticos, tenemos la introducción por falta de una adecuada integración en los flujos de trabajo, todavía está siendo lenta. Pocas instituciones invierten en inteligencia artificial y menos aún la usan. Una forma es clasificar un estudio normal o patológico, lo cual para priorizar en la lista de trabajo es importante, o como este prototipo de Siemens, donde podemos ver múltiples, como una resonancia magnética, pues capaz de clasificar si existen hallazgos agudos que requieran un informe urgente. También tenemos otras que nos ayudan a detectar lesiones, volumetría de las lesiones o volumetría de la glándula prostática en este caso. ¿Todo esto nos ayuda? Sí, pero por ejemplo en nuestro caso, en los radiólogos expertos, todo este tipo de tecnología no le aporta demasiado. Sí para el que está iniciándose. También algunas nos aportan información nueva, volumetrías cerebrales, detección automática de lesiones nuevas y cuantificación lesional. Nos dan información que no somos capaces de dar de forma normal los radiólogos sin ayuda de este tipo de tecnología. Y muy importante, por ejemplo, el cribado oportunista con inteligencia artificial. Tenemos un montón de información en cada TAC, calcio coronario, que es un factor independiente de riesgo cardiovascular. Podemos medir la esteatosis, podemos medir la osteopenia, podemos medir la sarcopenia. Todo esto son factores pronósticos en diferentes enfermedades y toda esta información la podemos tener de forma automática con algoritmos que están en el mercado. Pero a día de hoy, ¿el radiólogo empoderado por la inteligencia artificial es una realidad? La respuesta es no. ¿Utilizamos alguna herramienta de inteligencia artificial? No todo, y para cosas muy concretas. Estamos muy lejos de que la inteligencia, y muchas veces no sabemos si nos está realmente llevando más tiempo que la reducción y nuestro aumento de productividad. Realmente medir el efecto de la inteligencia artificial a día de hoy en la interpretación de estudios, creo que todavía los resultados no serían demasiado optimistas. En cuanto a los modelos de colaboración público-privada, pues tenemos diferentes modelos. En lo que es derivación de pruebas radiológicas, los que más se utilizan son los conciertos de asistencia sanitaria. Hay otros tipos de colaboración público-privada, que no voy a entrar a ello, y luego hay una conferencia específica. Cuando vemos los equipamientos de alta tecnología en hospitales públicos y privados en 2021, nos damos cuenta de que, por ejemplo, el 48% de las resonancias magnéticas son privadas.
y el 52% públicas. Y, por ejemplo, en los TAC, el 32% son privados y 68% públicas. Esto no tiene en cuenta, esta estadística no tuvo en cuenta los centros ambulatorios, los que no estaban dentro de hospitales. Y podemos ver cómo la provisión del diagnóstico por la imagen, el 66% era de hospitales y otros centros sanitarios, el 21% de clínicas y centros sanitarios privados y el 11,5% de empresas privadas especializadas en diagnóstico por la imagen. Y además, cuando miramos al mercado del diagnóstico por la imagen privado, el 51% de la provisión lo dan las 5 empresas más grandes del país. Es un mercado parcialmente consolidado y que también va a estar en un proceso de consolidación importante. Si ya tenemos en cuenta todos los equipos, tanto en resonancia como el TAC, podemos ver con centros ambulatorios y hospitalarios que el 55% de los TAC son públicos y el 45% privados, y sin embargo el 66% de las resonancias, teniendo en cuenta solo por las que están por encima de 0,5 Tesla, es decir, no las de bajo campo, que sería mucho mayor el porcentaje, tenemos más resonancia en el segmento privado que en el público. Y en respecto a la obsolescencia de los equipos a día de hoy, a pesar del plan INVEAT, todavía menos del 33% de la resonancia y del 40% de los TAC tienen menos de 5 años, tanto en el segmento público como privado. ¿Cuándo tiene sentido la colaboración público-privada? Pues cuando hay un beneficio económico, o bien cuando hay una limitación a la deuda pública o hay un diferencial en la financiación entre el sistema público y el privado. Los acuerdos de colaboración público-privada se pueden utilizar o no utilizar, pero es una herramienta universal, se utilizan en múltiples países y lo que necesitan es gestionarse adecuadamente, y además tenemos un montón de normativa que nos permite un amplio abanico de posibilidades para poder optimizar los recursos y dar los servicios más adecuados a la población. Los beneficios, pues para el sector público, es reducir el riesgo en algunos determinados proyectos y en inversiones y reducción de costes. Para el sector privado, obviamente, es un negocio, y para los ciudadanos, pues una mayor accesibilidad sin aumentar la presión fiscal del ciudadano y ampliación de las carteras de servicios. Los inconvenientes, pues que hay que compatibilizar objetivos. El sector público, el objetivo es el bienestar y la salud, y el privado, obviamente, el beneficio económico máximo. Y esto hay que evitar que haya comportamiento anómalo, y por ello lo ideal sería que hubiera un organismo externo que fuera el que controlara y siguiera este tipo de acuerdo. ¿Qué es necesario para la colaboración público-privada? Generar confianza, alinear objetivos, desarrollar modelos y soluciones compartidas y co-crear valor e introducir la innovación como dando un paso más en este tipo de relación. Las oportunidades, pues básicamente las más obvias, accesibilidad, bajo dos formas. La accesibilidad a mayor prueba, de forma más rápida y cuando haga falta al sistema público. En este informe del IDIS, en el informe RESA del 2023, se vio como el sistema privado es bastante ágil en la citación de pruebas. Yo creo que todo esto, ahora a día de hoy, todos estos valores habrían empeorado, pero bueno, la mamografía se tardaba en citar 10 días, se hacía el informe en el mismo día, la media de los TAC 4, de la resonancia 8 días y los informes en menos de 4 días. Y luego también el sector privado ha demostrado repetidamente desde los años 80 que la introducción de las nuevas tecnologías se suele hacer más de forma más ágil en el segmento privado que en el público. ¿Qué podemos esperar? ¿Qué mejoras en la eficiencia podemos esperar de este modelo? Pues acceso a la alta tecnología en zonas remotas. Por ejemplo, había una época donde hospitales comarcales accedían a la resonancia a través de conciertos con la sanidad privada, capacidad flexible de absorción de la demanda, mejorar la productividad, mayor accesibilidad, reducción de costes y otros servicios como la teleradiología o como los informes, que ahora están muy de moda. ¿Qué beneficios a corto plazo podemos esperar? Mayor absorción de la demanda y de forma flexible y con menor coste. Y a medio y largo plazo, pues un diagnóstico más temprano, lo cual mejorará el pronóstico del paciente, mejora en la equidad, mejora en la accesibilidad tanto en dotación tecnológica como a la última tecnología y una mejor planificación financiera del sistema público.
¿Cómo podemos contribuir al desarrollo de infraestructuras diagnósticas más avanzadas en los hospitales públicos? Pues mejorando la accesibilidad, acceso temprano a tecnología, reducir costes, mejorar la experiencia, la seguridad y el resultado del paciente y siempre teniendo los mismos estándares de calidad como mínimo a los del sistema público que deriva la prueba o el servicio. Y también intentando crear un valor añadido. ¿Y cómo se puede generar valor? Bueno, podemos generar valor de diferentes formas. Uno es ruptura de la discontinuidad entre los dos sistemas. Los pacientes, a día de hoy, con un aseguramiento en Madrid, por ejemplo, del 40% o en la media nacional en torno al 25%, está claro que los pacientes entran y salen y utilizan los dos sistemas de forma imparable. Y esto lo único que necesitamos es respetarlo y que las estructuras de IT estén compartidas e integradas, incluyendo el historial dosimétrico. ¿Qué sentido tiene que tú tenga una historia dosimétrica si parte de esas pruebas se están perdiendo y no se integran? También podemos dar soporte a la gestión de la demanda. Tenemos que compartir los mismos protocolos de adquisición, tanto de contraste como de dosis. Tenemos que tener los mismos criterios de justificación de pruebas y también desarrollar los mismos KPI, los mismos parámetros de evaluación. También podemos dar soporte a la gestión de la imagen, soluciones de inteligencia artificial, de postproceso, soluciones digitales de gestión de imagen médica, incluso compartir políticas de gobernanza del dato. Podemos hacer políticas comunes de sostenibilidad y de igualdad, reducción del consumo eléctrico, del consumo de contraste, de reciclaje, políticas de reciclaje, también coordinar y gestión integrada, incluso políticas consensuadas de ciberseguridad y, ¿por qué no?, colaboración tanto en el plano científico y información, porque compartir el conocimiento forma parte de la medicina. Los modelos que se más han utilizado han sido los conciertos. Ahora hay una tendencia mayor hacia el acuerdo marco, que quizá es un modelo más flexible y, bueno, la concesión da una cabida a proyectos más estables de mayor calado. ¿Cuál es el futuro? Bueno, en mi opinión, explotar. Probablemente haya una continuidad entre la derivación de pruebas o informes con también con la necesidad, por ejemplo, de ir más allá, como explotar, por ejemplo, equipamiento de hospitales públicos por personal privado o acceso temprano a la tecnología. Y, al final, yo creo que si hay este tipo de relación que va más allá, es que el proveedor privado sea una pata flexible del segmento del servicio público con los mismos criterios. Y esto puede generar una relación mucho más estable, con un horizonte temporal más amplio, que permita realizar inversiones con mayor seguridad y gestionar de manera más eficiente cualquier servicio público. Y se pueden buscar nuevos modelos de relación económica, por ejemplo, basados en resultados. El desafío, y ya termino, pues integrar la información, para mí es el más importante y a día de hoy estamos todavía lejos. Integrar las carteras de servicio. El servicio sanitario, o sea, la sanidad privada puede invertir en algunas tecnologías disruptivas de forma más rápida que el sistema público y, sobre todo, hay que despolitizar la sanidad. Al final, este tipo de relaciones, si queremos que sean estables, tienen que ir mucho más allá de diferentes visiones políticas. Bueno, en conclusión, no he dicho mucho nuevo, que el entorno es complejo, todos sabemos la presión asistencial que tenemos, tanto en el sistema público como el privado. La teleradiología y la IA nos van a ayudar, pero no van a ser la panacea. La colaboración público-privada, bien utilizada, puede ser una herramienta muy útil, pero creo que tiene que ir a crear modelos de mayor valor que los que tenemos actualmente, de los que se van a beneficiar también los pacientes y también los sistemas de salud. Muchísimas gracias.